¿Puede una ciudad devastada por el terror convertirse en modelo de renacimiento nacional y autosuficiencia? Barcelogo, un nombre que fue sinónimo de tragedia y sangre, hoy desafía todos los pronósticos de la historia reciente de Burkina Faso. Pero, ¿cómo logró Barcelogo pasar de la desesperación absoluta a convertirse en símbolo de resistencia y reconstrucción? Para entenderlo, necesitamos mirar el contexto. En diciembre de 2024, el presidente Traoré sorprendió al país al visitar las líneas del frente en Barcelogo. Allí, entre soldados cansados y ruinas aún frescas, declaró con firmeza: «El terrorismo está muriendo». Sus palabras resonaban no solo como promesa, sino como desafío entre el dolor y el miedo. La recuperación de Barcelogo se convirtió entonces en mucho más que una cuestión local. Si esta ciudad fracasa en levantarse, no solo se perderán vidas, también se extinguirá la esperanza nacional de romper el ciclo de violencia que asola a la región. Pero hacía apenas 4 meses, Barcelogo había sufrido uno de los ataques más cruentos en la historia del país. Más de 600 civiles perdieron la vida en una sola jornada, sumiendo a la comunidad en un abismo de dolor y en el abandono estatal. La magnitud de la masacre conmocionó a toda Burkina Faso y puso en duda la capacidad del Estado para proteger a su gente. El silencio tras la masacre fue tan brutal como las balas. Barcelogo, un pequeño pueblo en el norte de Burkina Faso, se convirtió el 24 de agosto de 2024 en sinónimo de tragedia nacional. Ese día, más de 600 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron masacrados mientras cavaban trincheras para protegerse de los ataques yihadistas. Organizaciones de derechos humanos alzaron la voz. Condenaron la utilización de pobladores comunes como combatientes improvisados, un riesgo inaceptable para quienes solo querían vivir en paz. Human Rights Watch y observadores internacionales calificaron la tragedia como evitable y exigieron cambios urgentes en la política de seguridad. La noticia recorrió el país y el mundo entero, desatando olas de indignación y dolor. Las familias quedaron destrozadas. Muchas personas huyeron en busca de refugio. Otras permanecieron entre las ruinas, atrapadas en la desesperación. Pero el drama no terminó con la violencia. El silencio oficial y la estrategia de defensa popular, que ponía a civiles sin formación en la primera línea del conflicto, pronto recibieron duras críticas. Mientras tanto, el presidente Traoré rompió el protocolo. No envió simples mensajes de condolencia desde la capital. Llegó personalmente a Barcelogo, caminando entre los escombros y las miradas incrédulas de los sobrevivientes. Allí, en el corazón del desastre, no ofreció promesas vacías. Su compromiso fue claro: transformar el dolor en acción y reconstrucción. La confianza no se reconstruye con discursos, sino con hechos visibles. Lo sorprendente vino después. A partir del duelo, surgieron cambios reales y comenzó a gestarse una estrategia distinta que pondría a prueba la resiliencia y la determinación de toda la nación. Persistir en las viejas tácticas solo podía perpetuar la inseguridad y el sufrimiento, condenando al país a repetir un ciclo de violencia sin fin. Era el momento de romper con los errores del pasado y buscar respuestas nuevas, nacidas del propio pueblo de Burkina Faso. Así, tras el horror y la conmoción, el país se vio obligado a reinventarse. Pero, ¿cómo lograron las comunidades pasar del luto a la reconstrucción y la esperanza? El primer giro en Barcelogo fue la vuelta tangible de las fuerzas estatales. La Gendarmería y la Policía Nacional regresaron para quedarse. Ya no eran una presencia esporádica, sino una garantía diaria de protección. Este retorno fue el mensaje más contundente de que el Estado había vuelto y que la población no tendría que defenderse sola. A esto se sumó una nueva doctrina de defensa: protección en capas. No se trataba solo de levantar muros, sino de crear perímetros de seguridad activos y, al mismo tiempo, perseguir amenazas internas. Esta estrategia dejó atrás el viejo modelo reactivo y colocó la iniciativa en manos de las propias comunidades, apoyadas por profesionales bien entrenados. La AES no se quedó en palabras. En los primeros meses del año 2025, desplegó una fuerza conjunta de 5.000 soldados, organizada y financiada localmente.
Por primera vez, la defensa no dependía de cascos azules ni de tropas extranjeras, sino de una alianza africana dirigida por sus propios líderes y soldados. Pero el cambio más profundo fue regional. Burkina Faso, junto a Mali y Níger, fundó la Confederación de Estados del Sahel, la AES, marcando su salida definitiva de la Comunidad Económica de África Occidental. Era mucho más que un gesto político. Era un acto de independencia colectiva y el rechazo a la tutela internacional que durante décadas no supo garantizar la seguridad en el Sahel. La verdadera reconstrucción empieza cuando el miedo ya no dicta la existencia. Pero la seguridad, aunque esencial, era solo un pilar del renacimiento de Barcelogo. ¿Cómo se reconstruyó la vida diaria y la esperanza tras tanto dolor? Sin embargo, el riesgo era inmenso. Si esta estrategia fracasaba, significaba volver a la dependencia, a la vulnerabilidad crónica y a la desesperanza. El futuro de la región estaba en juego en cada decisión tomada y en cada patrulla que recorría los caminos recuperados. El presidente Traoré lo dejó claro ante todo el país. Defendernos es nuestra responsabilidad, no un favor externo. Su declaración resonó en Barcelogo, donde la población comenzaba a ver que el discurso de soberanía no era solo propaganda, sino una realidad palpable en las calles y en los campos recién liberados del miedo. Gracias a esta iniciativa, más de 74.000 desplazados iniciaron su retorno a sus tierras. Barcelogo se convirtió en el modelo de regreso seguro, demostrando que el desplazamiento no tiene por qué ser definitivo. Tras la tragedia, la vida en Barcelogo no solo se trató de sobrevivir, sino de reinventarse. El gobierno impulsó un programa nacional de viviendas, 1.000 casas para quienes habían perdido todo, con 100 de ellas levantadas en Barcelogo, cada una como símbolo de arraigo y esperanza. Pero reconstruir Paredes no era suficiente. Se implementaron servicios sociales, salud y educación, exigiendo a cada trabajador profesionalismo y transparencia. Ya no había espacio para la indiferencia o la corrupción. El Estado intervino directamente para cortar de raíz la mala praxis en la administración local. Funcionarios deshonestos y redes de favoritismo fueron desmantelados, restaurando la confianza en las instituciones. Un pueblo que ya no tiene hambre ni miedo puede reinventar por completo su destino. Pero aún quedaba un desafío tan crucial como la vivienda: asegurar la independencia económica y la soberanía alimentaria de Barcelogo. El liderazgo tradicional y comunitario jugó un papel central. Jefes y representantes de barrio promovieron la unidad y la solidaridad, recordando a todos que solo cohesionados podrían evitar caer de nuevo en el abismo de la división. Sin embargo, el riesgo seguía latente. Si la reconstrucción social fracasaba, la región estaría condenada a un futuro incierto, marcado por nuevas divisiones y un renovado éxodo de familias enteras. El gobierno también reintrodujo servicios veterinarios móviles, una medida vital para las familias que dependen de la ganadería. Así se protege el ganado, que es fuente fundamental de ingresos y de seguridad alimentaria para miles de hogares. Barcelogo y las zonas rurales de Burkina Faso han apostado por la autosuficiencia alimentaria como la base de una nueva transformación económica. El Estado lanzó una campaña de inversión agrícola sin precedentes, movilizando más de 104.000 millones de francos CFA para reactivar la producción local y modernizar el campo. El resultado comienza a verse en los mercados locales. Surgen nuevos puestos de venta, las mesas se llenan con productos autóctonos, y las calles reviven con el bullicio de una economía digna, construida por y para la gente. Aquí, la productividad deja de ser una promesa abstracta y se convierte en la evidencia palpable de una dignidad recuperada. A los agricultores no solo se les devolvió la tierra, sino también las herramientas del presente: 608 tractores, máquinas modernas para el procesamiento y apoyo directo a decenas de cooperativas campesinas. Esta apuesta no es solo material, implica capacitación práctica en técnicas de cultivo sostenibles, acceso real a microcréditos y la integración en mercados regionales que antes parecían inalcanzables. Así, Barcelogo deja de ser solo una historia local y emerge como ejemplo de todo un país, invitando a reimaginar el destino de Burkina Faso
bajo una nueva doctrina de dignidad y autosuficiencia. El renacimiento de Barceló no es un milagro, sino un mensaje. La paz real se construye desde dentro. Pero hay mucho en juego. Si este modelo triunfa, las zonas rurales de Burkina Faso podrían, por fin, romper la cadena de dependencia y pobreza estructural que las ha atado durante generaciones. Si fracasa, el futuro seguiría marcado por la escasez y la resignación. La historia reciente de Barceló nos deja lecciones que ningún libro ni ayuda extranjera podrá enseñarnos. La reconstrucción tras la masacre de agosto de 2024 no fue solo una respuesta al dolor, sino la prueba de que el futuro de Burkina Faso puede y debe escribirse desde sus propias raíces. Frente a la violencia extrema, fue la comunidad quien tejió una red de solidaridad y resistencia, guiada por el liderazgo directo y comprometido del presidente Traoré. El modelo Barceló demuestra que la seguridad no puede ser una dádiva ni una imposición externa. La Gendarmería y la Policía Nacional no llegaron como ocupantes, sino como aliados de la población, restaurando la confianza y protegiendo a quienes más han sufrido. Al mismo tiempo, la reconstrucción de viviendas y servicios fundamentales devolvió dignidad y esperanza a cientos de familias desplazadas. Ignorar estas lecciones sería fatal. Si otras comunidades y países voltean la mirada, corren el riesgo de repetir las mismas tragedias, de enterrar su dignidad y quedar atrapados en la espiral de miedo y resignación. En cambio, replicar el ejemplo de Barceló puede abrir el camino a una paz auténtica, a un futuro donde la seguridad y el desarrollo se construyan desde adentro y para todos. Pero la verdadera transformación va más allá de la defensa física. Es la apuesta por la soberanía alimentaria, la reconstrucción comunitaria y el rechazo a depender de soluciones ajenas o temporales. Cuando Burkina Faso, junto con Mali y Níger, decidió crear la Confederación de Estados del Sahel y salir de la CEDEAO, envió un mensaje claro. Solo los pueblos que se organizan, colaboran y se responsabilizan de su destino pueden romper el ciclo de violencia y dependencia que asfixia a tantas regiones africanas. Barceló ya no es solo una cicatriz en el mapa, sino el primer paso de una doctrina posible para todo el Sahel, la del pueblo que se levanta, se reconstruye y reclama su derecho a vivir en paz.